Shalom, mis hermanos, el Eterno Rey le bendiga en este Yom de Shabbat. Bueno, estamos reunidos una vez más para comenzar un estudio de este libro de Yehoshua, el Sefer Yehoshua, y estamos en el estudio número 7. Vamos a arrancar este hermoso estudio a partir del capítulo número 12, capítulo 12 del verso 15 en adelante. Vamos a ver que la escritura misma, cuando empezamos a leer, nos va a relatar estos reyes que derrotaron primeramente Moshe, ¿sí? Eso lo vimos en el capítulo anterior. Y estos datos que relata la escritura son muy certeros, son muy específicos y habla de un registro historial, para mi entender, que hoy nos tiene que llamar la atención en cuanto a nuestra fe, en cuanto al crecimiento de nuestra emuná, ¿no es cierto? Porque por algo están escritos, no son inventados. Entonces debemos cerrar oído a todos aquellos comentarios que nos dicen lo contrario, que tratan de persuadirnos de alguna manera para que no creamos esto, para que nos desviemos de la verdad. Y hay muchísimos de estos, ¿no?, que se dicen, entre comillas, ser hermanos, y se dicen tener algún tipo de inspiración que desenfoca, digamos, nuestra emuná del Creador, y por el contrario de hacerla crecer, nos hace menguar en la emuná. Esos son estudios no edificantes, pero bueno, en fin, un poco tocar ese tema, porque aquí relata y especifica cada rey que ha sido vencido por parte de Moshe, y también enumera los reyes que han sido vencidos por Yehoshua, el libertador de aquel entonces, prototipo, ¿sí?, de Yeshua, simbólicamente hablando, ¿no es cierto? Es el prototipo de Yeshua. Y Yehoshua dice que ya se encontraba viejo, ¿sí?, con edad avanzada, pero el Eterno le dice que todavía restan por tomar ciudades, es decir, por tomar territorio. Entonces le anima al Eterno una vez más a este libertador a que anime también al pueblo para que continúe esta tarea, ¿sí?, de libertar o de liberar toda esa región que le pertenece por herencia directa de parte del Eterno, que es el creador del universo, al pueblo de Israel. Como herencia se lo dio. Entonces vamos a ver también un punto muy interesante donde estas dos tribus completas, que serían Rubén y la tribu de Gad, y la media tribu de Manasé, también relata y nos lleva a ese episodio allá donde estas tribus hablan como Moshe y le piden ese territorio, ¿sí?, ese territorio de valle, de pastos, ese territorio de agua, ¿sí?, ese confort que se ve en las escrituras, que también de alguna manera nos lleva hacia Lot cuando se divide, cuando se separa con Abraham, y también escoge este tipo, ¿no es cierto?, de llanura, este tipo de comodidad, de placer, de servicios, ¿sí?, de confort, para instalarse, para vivir allí, y vemos que en estos dos casos hay algo particular y algo paralelo que sucedió, que no le fue bien, a la larga no le fue bien, porque la conformidad, el estar, digamos, tranquilos con todos los servicios, y eso lo podemos ver en una ciudad donde el Eterno le llama Babilonia, donde el Eterno le llama sistema, a la larga no puede contribuir a los planes del Eterno, porque de alguna manera el hombre se termina corrompiendo, ¿sí? Dice que uno de los pecados de allá, de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, fueron la ociosidad, ¿sí?, y fueron la abundancia de pan. Entonces, donde llevó al ser humano, al hombre, a ser egoísta, egocéntrico, ¿sí?, y al no compartir, sino que todo lo contrario, ¿no? Desató en él la bestia, el animal que hay en cuanto a sus actitudes y en cuanto a nivel conciencia y moral. Entonces, una vez más vemos que esta tribu también, de Gad, por ejemplo, que fueron los gadanitas, o en aquel entonces en el tiempo de Jesús, los gadaneros, gadarenos, vienen a ser estos personajes egoístas, ¿sí?, que no dejaban, no permitían entrar la palabra del Eterno a esa región. Pero vemos que el primero que saluda ahí en ese tiempo a Yeshua, cuando él asienta un pie en esa región, fue un gadareno, endemoniado, ¿sí? Y vemos la condición en la que vivía este pueblo, que ya no criaba ovejas, ya no estaba, digamos, apacentando ganado, sino que criaban cerdos. Entonces fue su postrer estado peor que el primero, vemos. Pero bueno, todo esto es significativo, habla de nosotros mismos, de nuestra actividad como ciudadanos, de nuestra vida cotidiana, de no dejarnos moldear, ¿sí?, por el sistema, como dice ahí Romanos 12, sino que estemos constantemente renovándonos en el conocimiento, en la voluntad del Eterno, para no enfriarnos, para no entibiarnos y para no conformarnos a este sistema, a este mundo, como bien lo dice allí Romanos 12. Entonces, hermanos, sin más, quiero cederle el micro a nuestra hermana que va a estar trayendo en la primera parte en este estudio, que es la hermana Génesis. Mi hermana Génesis, si está lista, le cedo micro. Soy yo, Elías. Perdón, mi hermana Moni, exactamente. Ustedes. Eso me gusta, que esté atenta, mi hermana. Adelante. Ok, a ver, un momento. Me disculpa por los ladridos.
Bueno, eh, el rey de Jericó. Bueno, es un recuento específico de los 31 reyes conquistados por Josué. El rey de Jericó, uno, el rey de Jai, el que está al lado de Betel; otro, el rey de Jerusalén; otro, el rey de Hebrón; otro, el rey de Jarmut; otro, el rey de Laquis; el rey de Eglón; el rey de Geser; el rey de Debir; el rey de Geder; otro, el rey de Orma; el rey de Arad; el rey de Libna; el rey de Adulam; el rey de Maceda; el de Betel; el de Tapúa; el rey de Efer; de Afec; de Sarón; de Madón; el rey de Azor; rey de Simrón; Merón; rey de Axab; rey de Tanac; rey de Megido; de Sedes; rey de Jogneam; de Carmelo; de Dor, de la provincia de Dor; el rey de Goim en Gilgal; el rey de Tirsa, y otros 31 reyes por todos. Estas descripciones también son importantes porque dejan claro que estas acciones ocurrieron en un tiempo y lugar reales. No se trata de meros cuentos de hadas que comienzan con "había una vez". Esta historia está arraigada en lugares específicos, con personas reales y gobernantes concretos. Este tipo de listado también se encuentra en otros escritos antiguos. Se han comparado listas de conquista de reyes del Próximo Oriente Antiguo y se han establecido similitudes notables entre una lista y las compiladas para los faraones que llevaron a cabo campañas en Palestina. Tirsa fue la capital del reino septentrional de Israel hasta la época de Omri. Esto está en Primero de Reyes 14:17, 15:21, 33:16, del 6 al 24. No se mencionan lugares importantes como Siquem y Dotán. Esto sugiere que las conquistas de la región montañosa no están registradas en los relatos de Josué. Las razones de esta omisión siguen siendo especulativas. 31 reyes por todos. Además, esta lista le permitirá a Israel recordar eternamente las grandes hazañas que Elohim había realizado a su favor. En forma escrita, esta lista cumplía una función similar al monumento del cruce de Jordán, como se describe en Josué 4, del 1 al 9. Estas palabras describen el alcance de la victoria de Josué en el lado occidental del Jordán, con su sencillez. Nos permite comprender tanto la dificultad como la grandeza de lo que logró Morgan. En ocasiones, durante el transcurso de la experiencia humana, es beneficioso detenerse y reflexionar sobre lo que ha sido conquistado por la gracia de Elohim, no con orgullo, sino con un corazón humilde y agradecido. Estos reyes eran gobernantes de ciudades, de estados, no de naciones como las concebimos en la actualidad. En tiempos antiguos, todos los reyes tenían territorios muy limitados. Cada aldea o ciudad tenía su propio líder, quien ejercía autoridad de manera independiente dentro de su distrito. Con la derrota de todos estos reyes y la conquista de cada uno de estos principados y poderes sobre la tierra, no quedaba ninguna duda de que la tierra pertenecía a Israel. A pesar de esto, las tribus aún tenían mucho por poseer para sí mismas. El pueblo elegido ahora se encontraba verdaderamente en posesión de la tierra. La parte destructiva de la obra divina estaba completa. Ahora los propósitos constructivos de Elohim. Hasta aquí mi pequeño aporte. Bien, hermana, muy interesante. Muy interesante, bueno, es lo que venimos hablando también, de esta especificación, incluso de los reyes, ¿no? Que tienen relevancia en los tiempos de hoy también. Si alguien quiere comentar algo, hermanos, quieren relacionarlo con algún otro verso, lo pueden hacer, hermanos. Bueno, si no, seguimos con la hermana Génesis. Mi hermana Génesis está lista y puede continuar. Adelante. Sí, a mí me corresponde a partir
del 23, del capítulo 12 del 23. Como ya hemos hablado, en este pasaje se marca la transición entre la lucha de los reyes derrotados por Israel bajo el liderazgo de Yehoshua, ¿verdad? Y la asignación de tierras entre las tribus, que lo veremos más adelante. Entonces, dice el 23, el rey de Dor, en las alturas de Dor, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim, en Tirgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todo. Entonces, Dor era una ciudad costera estratégica en Canaán. Esta ciudad era conocida por sus recursos marinos, como el caracol púrpura, que se usaban muchísimo en tintes. Entonces, esta región representaba una conquista importante y clave para el control comercial para el pueblo, o sea, era importante para el pueblo de Israel comercialmente. Entonces, Goim me pareció interesante que esta expresión del rey de Goim, en sí Goim significa naciones, y entonces es como una forma de hablar de varios pueblos. Entonces, según esta ubicación, no era como un pueblo en común, sino que representaba diferentes pueblos cananeos. Entonces, es interesante también, como dice aquí, que fueron 31 reyes en total. Y leí que el número 31 está asociado con él, que es como que podemos relacionarlo con la victoria. Entonces continúa más adelante en el 13:1 dice, siendo Yehoshua ya viejo, entrando en años, Yahweh le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Ya aquí vemos que Yehoshua está en sus últimos años, y vemos también que no se ha completado la conquista de lo que se le ha prometido al pueblo de Israel. Entonces, aquí viene, digamos, como un cambio en el liderazgo ya, y un enfoque de la conquista. Entonces, ya no sería más una forma de una conquista, de una batalla activa, como lo hemos estado viendo, sino que ya iba a ser como una administración y reparto para el pueblo. Entonces, esto lo podemos también, digamos, como relacionar con Éxodo 23-29, que dice que el Señor iba a hacerlo como, voy a parafrasear, de una manera gradual la conquista, para que no podía echar a todos esos pueblos, porque la tierra iba a quedar luego llena de fieras, ¿verdad? Entonces, el proceso iba a ser gradual para que la tierra luego se volviera incontrolable y humanamente ellos no pudieran manejarlo. Entonces, continuamos en el verso 2, dice, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crom, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Entonces, los filisteos habitaban la costa del mar Mediterráneo, y habían 5 ciudades claves, que eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Y estos eran, digamos, como representaban los enemigos constantes en la historia de Israel. Entonces, Jesur es una región al noreste de Basán. Los jesuritas
no fueron completamente expulsados y más tarde se relacionan con el rey David. Eso lo podemos ver en 2 Samuel 3:3. Entonces, como les dije ahora, en esta parte logramos entender que las tribus realmente no expulsaron completamente a los filisteos. Y lo vemos en los profetas también luego. Continúo leyendo en el 4. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Fe, hasta los límites de los amorreos. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amá. Entonces los giblitas eran los habitantes de Gebal y eran famosos por su producción de papiro y su conexión con las escrituras y la cultura fenicia. Sabemos también que el monte Hermón era muy significativo tanto en la parte geográfica como en la parte espiritual. Y ese representaba el límite norte de Israel. Amá, un importante centro al norte, más tarde asociado con la expansión del reino de David y Salomón. Hay una parte aquí en Jueces que lo quiero leer porque es como la referencia cruzada del por qué este pueblo o los israelitas no pudieron expulsar a estos pueblos. Y en Jueces 1:18, miren lo que dice. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Yahweh estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Entonces podemos ver como ya hemos hablado aquí anteriormente, estos eran pueblos que tecnológicamente eran más avanzados. Los israelitas en sí, digamos que eran como pastores en ese sentido, y estos pueblos ya estaban, tenían cosas, se podría decir como, ya eran mucho más avanzados que ellos en cuanto a tecnología, carros, armas y todo esto. Y por eso eran, digamos que las batallas cuando Israel la ganaba, se entendía totalmente que era por el poder de Yahweh más que digamos por sus fuerzas, por la fuerza humana. Entonces hasta aquí esta parte. Shabbat Shabbat Shalom. Muy bien, mi hermana Génesis, excelente por todos los datos. Y bueno, ahí tenemos para recopilar también y para hablar con fundamentos. Todas estas cosas nos enseñan cada dato, cada aportación nos enseña y nos enriquece, ¿sí? El saber. Pero bueno, el saber es poder, el conocimiento es poder. Bueno, mis hermanos, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren aportar algún tipo de conocimiento acerca de esta porción que estamos escuchando? Les animo que puedan hacerlo. O al menos seguir con la lectura cuando inician los hermanos, seguir con la lectura, porque si no leemos no viene la llama, no viene la inspiración divina, hermanos. Así que les animo que estemos leyendo cada vez que un hermano esté exponiendo, para que surja dentro de cada uno de nosotros algún tipo de pregunta o algún tipo de acotación, incluso algún tipo de información que pueda enriquecer más la exponencia del hermano. Así que, por favor, les animo que estén atentos. Bien, allí, si está mi hermano César ya acomodado y dispuesto, puede continuar mi hermano. Amén. Bueno, sí, muy importante la predicación de nuestra hermana, felicitarla.
Sí, me toca a mí de Yoshua capítulo 6, capítulo 13, verso 6 al 12. Eh, una aportación por lo que dijo nuestra hermana que estuvo meditando. Y Josué tenía aproximadamente, bueno, falleció a la edad de 110 años, ¿no? Pero él da a entender en el capítulo 14, versículo 7 del libro de Josué, dice, yo era de la edad de 40 años cuando Moshe, siervo del Eterno, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Muchos eruditos y entendidos mm, dan con cronología, aunque es un poco incierta, pero aproximadamente, cuando Moshe toma el tomamiento, lo hace aproximadamente de 80 años. Entonces, Josué tenía un aproximado de 20 años que todavía no salía de Egipto. Pero cuando llega y va, tenía 40 años. Cuando comienza a salir de Egipto junto con Moshe, y más 40 años que estuvieron vagando y divagando en el desierto para que el Eterno pruebe su corazón del pueblo de Israel y la nueva generación que se iba adhiriendo, Joshua comienza a liderar y a coger la batuta, se puede decir, el báculo del liderazgo a una edad entre 89 a 90 años, dicen los entendidos, siendo Caleb 10 años menor que él. La conquista de las naciones le dura a Joshua un promedio entre 21 o una diminuta suma de 15 años o 16, o sea, un intervalo entre 20, 21 o 16 años. Cuando Joshua fallece, antes de que fallezca, el versículo 6 que comienzo ahí yo, la introducción dice, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefomaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te mando. Ahora, la terminología habla de ahí de un lugar accidentado. Eran todo lo que aquí en Sudamérica se conoce como la cordillera de los Andes, era ya el Medio Oriente, la cordillera del Líbano. Exactamente tiene casi 4.840 kilómetros cuadrados de superficie. Lo he llevado a una relatividad, a un paralelismo que viene a ser esa cantidad de 4.840 kilómetros, viene a ser una superficie aproximadamente, los que viven en Colombia, 5 veces la superficie de Cali, 3 veces la superficie de Bogotá, viene a ser 23 veces la superficie de Buenos Aires, 2 veces casi la superficie de Lima, y los que radican o viven en México viene a ser casi 3 veces la superficie de Ciudad de México. La cordillera era extensa y eran gente que vivía en lugares montañosos. Haciendo acá una investigación, ellos eran ricos en lo que era madera, cedro, madera de acacia, y eran grandes navegantes. Influenciaban mucho con sus demás dominios como la isla o la ciudad de Tiro, que podían comercializar y eran expertos en la navegación. También habla acá de otro lugar llamado Misrefomaim, que en el hebreo da a entender es lugar de quemazón, ¿no? Habla Misrefot Mashim. Ese lugar era un lugar que eran lugares donde había aguas termales y la empleaban para muchos tipos de beneficios. Estos habitantes utilizaban mucho la hidroterapia, los baños termales, baños medicinales, hacían muchas inhalaciones. Cuentan los estudios realizados por muchos antropólogos y hombres especializados en cuanto a las culturas pasadas, arqueólogos y muchos entendidos que poco sufrían de lo que eran las enfermedades gripales, porque tenían un estado inmune muy fortalecido. También utilizaban esa parte de Mirdonofaí en cuanto a lo que eran las calefacciones, o sea, eran personas muy, muy sanas, y por ende también eran parte de los sidonios, y que eran pueblos que tenían superficie por edad que iban a habitar. Ahora, siguiendo en el versículo 6, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Delante de los hijos de Israel. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 20, podemos ir por ahí. Hechos, capítulo 13, versículo 20. Da a entender el tiempo que estaban ellos por mano de los jueces. Hechos 13, 20. Dice ahí que padecieron 450 años y toda la historia de los jueces. Dice, después
como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y el verso 18, más arriba comprendemos de Hechos 13 y 18, dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, la travesía que hizo el pueblo de Israel hasta llegar a Canaán, tierra de los heteos, eran los hijos menores de Canaán, no eran los primogénitos, porque los primogénitos eran los hijos de Sidón, y Canaán era el cuarto hijo de Can, siendo el mayor de ellos Cus, que lo vemos en Bereshit capítulo 10. Cus significa de piel morena, o el negro o el moreno. De ahí seguía el segundo, que era Misraín, padre de todos los egipcios y filisteos. Put era lo que hoy en día es la moderna Libia, y eran los arquitectos y constructores, y Canaán eran todos los fenicios, ¿no? Eran los hombres de pesca, los hombres artesanales, y los hombres que se dedicaban a la navegación. Entonces, cuando dice ahí, vemos nuevamente en el versículo 6, lo leo nuevamente, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Estaba hablando Moshe, una profecía que iba a durar 450 años durante los 12 jueces que iba a levantar el Eterno para que sigan sojuzgando y liderando y reconquistando las tierras. Prácticamente ya no eran los de Canaán, porque estaban casi siendo exterminados ya en la era de Moshe, en el apogeo de Josué, y entraban nuevamente ya los jueces con 450 años, lo que hemos leído en Hechos, el capítulo 13, el versículo 20, dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Sabemos que más adelante el pueblo de Israel ya reclama rey porque se cansó ya de una democracia parcial, sino que querían ya un legado jerárquico, y al final les fue un poco difícil más adelante porque se lamentaban todos ellos. Y sabemos que los jueces fueron 12, ¿no? Y siendo el último Samuel, y no olvidemos que aparte que fue profeta, también cumplió sacerdocio y también fue juez. Por eso es lo que le estaba diciendo en el capítulo 6 de juez, de Josué, dice, y los hijos de Israel solamente repartirás por suerte el país de los israelitas por heredad, como te he mandado. Ahora, perdón, el versículo 7 dice, reparte pues ahora, disculpen, quiero aclarar esta partecita que he estado yo investigando y viendo, lo he vuelto a repasar nuevamente. Cuando dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, habla en el versículo 6 de todos los que vivían en el Líbano y todos los que vivían en los lugares de las aguas termales, que se refería al lugar, la ubicación de Misrefot-Maim. Ahora, estos lugares eran de los fenicios, parte de Sidón. Su imperio empezó en el 2300 antes del Masías hasta el 1200 antes del Masías. Tengamos en cuenta que los años eran decrecientes, iban aumentativos. Después de la venida del Masías, el calendario fue disfuncional y se colocaba, ¿no?, para la gente secular antes de Cristo o después de Cristo. Ahora, ellos tenían, su apogeo fue casi aproximado como el Imperio Romano, casi 1000 años. Y los hombres del Líbano, aparte de las montañas, eran ricos en cobre, en uvas, en mármol, en azufre y en oro. Esas 5 islas pertenecían cada una a designaciones. La isla de Chipre hoy en día tiene minas y alto grado de cobre. El mar Egeo con una mina que tiene en cantidad de uvas de importación y exportación hasta la fecha. La isla de Paros era rica en minas de mármol. La isla de Melos en azufre. Y la isla de Tarros de puro oro. Dicen, nos cuentan los eruditos y entendidos que en una de esas islas, en la isla de Tarros específicamente, el rey Salomón fue a conseguir oro de Ofir para poder también hacer la construcción del primer templo, ¿no? Ahora, prosigo en el versículo, los hijos de Can, en la primera parte con Moshe y con Josué habían prácticamente derrotado a los que eran puro la cultura fenicia o mesopotámica. Eran navegantes, pescadores, artesanos, inclinaban sus prácticas idolátricas a una diosa Astarte, Astaroth o de Asera. Más adelante esta diosa se convierte en Asera por cuanto los hijos de Israel siempre pecaban y el Eterno levantaba un libertador como juez y hacían que sojuzgara. El término de cada juez eran entre 37 a 40 años, porque habían sido 450 años, 4 siglos y medio de que el Eterno había dado siempre la victoria de la mano de cada libertador. Empezando con el primero que fue Otoniel, ¿no? Un descendiente de la tribu de Caleb, y el último que fue Samuel. Ahora, dice el verso 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Verso 8, porque los rubenitas y gaditas y la otra media tribu de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moshe al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Yahweh.
Ahora, le estaba determinando que ya les había dado la tribu a su heredad a Rubén y a Gad. Pero quiero aportar algo aquí muy importante. ¿Por qué les dio primero a Rubén y a Gad? Rubén era el primogénito, hijo de Lea, y Gad también era primogénito, pero de la sierva de Lea, Silpa. Rubén era el primero, y la cronología del nacimiento de Gad era el séptimo. Coincidencia, casualidad, solamente el Eterno con su cronología, y lo puede hacer saber a sus entendidos, sus siervos de hoy en día. Ahora, Salomón, dicen entendidos, y muchos eruditos mesiánicos y en Medio Oriente dicen que en una de las cartas que escribió Salomón, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, es un texto que habla de un matrimonio y de un fortalecimiento en una unión. Pero dice el texto, ¿no? Eclesiastés 4, 12, si vamos ahí y lo ubicamos, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice así la escritura: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora, hay un interrogante como para poder entender y comprender y hacer más minucioso y más intrínseco todo esto. ¿Por qué a Rubén, el primogénito, y a otra tribu como Gad, y a una media tribu que viene a ser una tercera tribu, se asocian juntos? Por eso que muchos eruditos dicen que este texto tiene que ver con un matrimonio entre Rubén y Gad, porque no, aunque no eran hijos legítimos de que Rubén, siendo primogénito, y Gad sea el séptimo, algo relativo como Enoc, séptimo después de Adán, entonces van juntos, y se adhiere un tercero, como que si es la media tribu de Manasés. Entonces, y Manasés viene a ser un nieto directo de la mujer que amaba Jacob, como era Raquel. Entonces, existe ahí una conjugación y algo armoniósico que realmente el Eterno puede dar a entender en estos últimos tiempos, o el que lo puede estudiar o intervenir con tanto estudio que uno comienza a investigar, ¿no? Como se dice, pues, San Juan 5:39 dice, ¿no?, que las escrituras hay que escudriñarlas, ¿no? Dice que ya nos dan a conocer todo el misterio, y si no escudriñamos no podemos intervenir o cuestionar o analizar todo lo que realmente se nos pone, y tener también un espíritu bereano, ¿no? Porque dice que cuando Rab Shaul iba y presentaba todo el bosquejo del Mesías y comenzaba a difundir todo lo que él había hecho, entonces ellos corroboraban y veían todo lo que Rab Shaul, el apóstol Pablo, hablaba, y a no todos le decían amén, porque también es ser neófito o no tener un concepto de que algo no está bien con la escritura, podemos fracasar y podemos tener un espíritu de error. Ahora, Amón también dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y la tribu de Rubén con la tribu de Gad dicen que eran estrategas en armamento, eran hombres de guerra, eran hombres que estaban forzados y forjados para la guerra. Investigando en las raíces rubénicas y las raíces gaáticas, ¿no?, hablan de que cada tribu tiene su descripción, cada tribu tiene su estandarte, su color, su modus operandi, su forma como se desplazaban ellos. Entonces, Rubén siempre caminaba con Gad. Estudios judíos y rabínicos hablan de que en la guerra siempre estaban los dos. Aunque Rubén era más apasionado por la moral y por el afecto del amor del prójimo, Gad era más aguerrido, más sagaz, más feroz. Siendo el menor, también acudía a apoyar a su hermano en todas las guerras. Y estaba la media tribu de Manasés. Ahora, dice el verso 9, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad. Lo vemos en Números 32, versículo 33. Habla que ya habían recibido su parte, pero había una condición de que tenían que marchar armados para poder cuidar a los demás pueblos, las 9 tribus que faltaban, con la media tribu de Manasés más. Vemos en Números 32, versículo 33, habla y dice, así Moshe dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sejón, rey del amorreo, el rey de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Ahora, ya tenían ellos sus posiciones, pero faltaba que tenían que respaldar, resguardar, ser como un guardaespaldas para sus hermanos, porque estaba designado de que ese linaje, esa genética, ese modus operandi, ese fundamento estaba en la guerra, estaba en Rubén como el primogénito, y el séptimo, la sierva de Lea, Silpa, hijo de Silpa, Gad, guerrero, y se adhería una parte más de José, que era Manasés. Ahora, ya habían recibido su parte. En el verso 9, nos ubicamos, por favor.
Desde Aroer, que está en la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. El verso 9. Aroer encontramos en el hebreo Strong 6177, que hablan y significa 3 ciudades de Israel: Amón, Debor y Medeba. Hablan de 3 ciudades que fueron todas fuentes de arroyos y todas las llanuras accidentadas. Aroer, Deuteronomio capítulo 2, versículo 36-37, lo determina junto al río de Armón. Más adelante, un aproximado de 1650 años atrás, Isaías promulga una profecía y dice que ese lugar de Aroer iba a ser abandonado, iba a ser desierto y iba a quedar como majada de rebaños. Isaías capítulo 17, versículo 1 al 2. ¿Qué a entender con esto? Que los rubenitas, en el trasfondo de los rubenitas y su modus operandi y todo su desenvolvimiento, patrón genético, espiritual, emocional, como trino de ser humano, el rubenita, aparte de ser el primogénito, fue el primer hijo o hija que abrió la fuente de su madre. Y era un hombre que cuidaba los ganados y los burros y las vacas. Y tenía que ver esto muy importante, porque aparte de ser una tribu llena de guerra y llena de amor al prójimo, eran ganaderos, especialmente cuadrúpedos mamíferos que servían para el utensilio de transporte, como eran los burros, camellos, ganado vacuno. Sabemos que ovino no, porque el cerdo, porcino no, el cerdo era un animal detestable y no era inmundo, estaba desechado totalmente. Entonces, la profecía que manda Isaías en el capítulo 17, versículo 1 y 2, lo vamos a ir, nos presentamos, por favor. Isaías capítulo 17, vemos ahí en el capítulo 1, 17, versículo 1, versículo 2, habla y dice y promulga una profecía. De ahí más adelante, Reyes, lo dice que, Segunda de Reyes habla que los asirios tomarán esa ciudad y las pondrán en los territorios vallados de Israel. Ahora, Deuteronomio 2, 36 a 37 habla de que están junto al río de Armón y serviría para una guerrera en hebreo, que quiere decir majada, cubierta para puro ganado. En el Strong hebreo 1448 habla de que era un lugar fértil para Israel. El Strong 1448 habla que era una habitación, una hábitat, un lugar fructífero para lo que era pastos llanos de ganado. Ahí también me asombro porque veo 1448 tiene que ver algo con un reflorecimiento, restauración del pueblo hebreo, en donde comienza a tener límites, hitos, y comienza a ser reconocido por la ONU, y comienza más allá, ya no ser un simple pueblo como lo tomaban los mortales o los gentiles o los demás, la comunidad árabe, sino que ya comienza a ser reconocido por las Naciones Unidas como algo de un florecimiento. Ahora, vemos también que ahí nomás no quedaba todo, sino que en los jueces, este caudillo libertador Jectec, lo pueden apuntar a Jueces capítulo 11, versículo 33, termina de exterminar a estos vallados y comienza a tomar afluente a todo lo que está viviendo. Por eso es que esos lugares de Líbano tenían que ver también con una parte de Cisjordania. Y hablar de Cisjordania, primero era Transjordania, de ahí Cisjordania, y lo que hoy en día es Jordania. El término Transjordania era el término que se utilizaba trans, o sea, era un prefijo de que estaban atravesando o pasado más allá del Jordán, del río Jordán. Cisjordania tiene un concepto ya geopolítico, ya más o menos en el siglo XIX, entre 1914 y 1918 comenzaban ya a estructurarse en la parte ya de una límite como país. Y hoy en día pues le dicen Jordania porque deriva del río Jordán, donde desemboca el río y la caída del río riega a todos los países que absorben o que limitan con el Jordán. Ahora, la actual Jordania es el país suroeste de Asia, o también conocido en su vocablo musulmano como el reino hashemita de Jordania, el reino hashemita de Jordania. Y la misma Jordania, la misma Palestina de hoy en día. Y la bandera de Jordania con Palestina y de territorios palestinos, que son 3 países diferentes, tienen la misma forma, los mismos colores, blanco, negro y rojo, pero a diferencia de que se diferencian, en la parte de la punta de una franja roja que tiene una estrella, símbolo de que son países con alto grado de influencia bélica.
versículo 10. Dice, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los Jesureos y los Maacateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Sal. Me voy a enfocar en donde dice, y Galaad y los territorios de los Jesureos. Los territorios de los Jesureos habla del nombre de la tribu del pueblo de Jesur, que en el hebreo es Yeshur o Jeshur, que significa fortaleza. Esa es la actual fortaleza o lo actual, los altos del Golán. Ahora, los Jesureos es una tribu de Jeshur en los altos del Golán. Tiene una superficie actual de 1.800 kilómetros cuadrados. Es una meseta ubicada entre Israel y el Líbano, es un lugar compartido, y parte de Jordán y parte de Siria. En este mismo lugar se dio lugar a la guerra de los 6 días, que para los árabes o musulmanes es la guerra del Ramadán, y para los israelitas o judíos es la guerra de Yom Kippur. Abriendo paréntesis en una razón histórica, en el 5 de junio de 1967 hubo una coalición árabe liderada por Egipto y 6 países más haciendo la guerra llamada de los 6 días. En ese mismo lugar, en ese mismo año, aquí donde dice Jesús, es donde realmente en 1967 se termina de cumplir la profecía de Moshe aproximadamente 4.300 años atrás, porque todavía no estaba recuperada. Había pasado Moshe triunfando sobre los amorreos, moabitas, José había derrotado a los principales pueblos, David con los filisteos, yanaquines y geborines y los gibores, y de ahí comenzaron las guerras, y recién en el año de 1967 o en la década del 70 de nuestra era actual, se cumple con la guerra de los 6 días cuando Israel incrementa 3 veces más sus límites, sus hitos. Ya no era una simple nación, sino que había aumentado más por el producto de esta guerra propiciada por el Eterno. Había tomado el incremento de su territorio. Había tomado Cisjordania, había conquistado la frontera de Gaza, que hoy día es la tribu de Gad, de los gigantes, antiguamente, los altos del Golán, que siempre es un lugar bélico, la península del Sinaí y unas cordilleras más. Por eso es que dice en el versículo 10, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, ya estaban conquistadas. El 11 nos dice, y Galaad y los territorios de los Jesureos y los Maacateos. Esa es una parte de Cisjordania. Comprendamos que Cisjordania es la parte geopolítica en estos tiempos modernos que tenemos, con límites, escalas a computadora y todo lo que es límites con hitos, todo designado. Y dice más adelante, y los territorios de los Jesureos y los Maacateos y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado el resto de los refaítas. Los refaítas eran parte de los altos del Golán, tribus como los anaquines, los giborines, los neflin, ¿no? Simbolizando de los hijos de Anak, pues Moshe los derrotó y los echó. El verso 13 dice, que no me corresponde, pero quiero para incrementar y aportar esto, dice, mas a los Jesureos y los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jeshur, la fortaleza, y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Esa palabrita hasta hoy connota que no tiene relevancia y puede ser que pasen los años, pero todavía sigue siendo activo hasta hoy. Esa es la llamada los altos del Golán. Y eso pasó hasta la década de 1970, exactamente el 5 de junio del 67, que se propició la guerra de los 6 días, dándole a Israel en 6 días la capacidad de vencer de la mano de Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética, la llamada URSS, que hoy en día es Rusia, le brindaba armamento bélico a los países árabes y musulmanes. Por eso es que desde ahí comienza el llamado movimiento Paz y Seguridad. Del 70 hasta hoy en día, estamos ya casi 50 años, o 56 años, casi aproximadamente, donde nos debatimos entre paz y seguridad, paz y seguridad. Ahora, en ese momento, Israel recupera, y esa profecía, desde la boca, profirida de la boca de Moisés a Josué, diciéndole que estaba viejo, que tú no podías más ya, porque realmente tu edad iba a ser 110 años, entonces pasó 450 años más con los jueces, y todavía pasó casi un milenio desde el tiempo de los jueces hasta David, y de ahí ha pasado nuevamente hasta el 1967, el 5 de junio, donde Israel cumple esta profecía con la guerra de los 6 días.
tomando territorios como Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán, la península del Sinaí y algunas cordilleras más. Incrementó su territorio 3 veces. Por eso es que esto que está acá también es palabra profética, aparte que es historia, y la historia siempre tiene algo verídico y siempre hay alguna connotación de veracidad. Por eso es de que en el 67 se cumplió todo esto y estamos hoy en día en tiempo de descuento. Pero todavía no se ha exterminado porque todavía siempre en las fronteras de Gaza, los grupos guerrilleros como Hamas, Hezbollah y muchos más siempre propician todo eso porque es la llamada Jesús, la fortaleza. Notemos que Transjordania es el término de que se traspasa al otro lado del Jordán, el cruce. Cisjordania es hablando en el aspecto geopolítico, como país, como nación, como territorio. Y Jordania viene a ser los países que están regados o con límite del río Jordán. Ahora, todo eso tiene que ver también con lo que incrementó Israel y con lo que viene haciendo en todo esto. Llevado a un concepto espiritual, han tenido que pasar casi 4.350 años para que se cumpla todo esto. En el contexto y el marco espiritual, muchos entendidos dan a entender de que la Israel todavía no está completa, porque hay términos, hebreos, israelitas, israelíes, judíos. Es lo que realmente las comunidades están saliendo de los lugares de centro de religiosidad, que también fue permitido por el Eterno para poder incrementar. Por eso es que muchos dicen que tienen ese mal estandarte o mala forma de hablar, esa parte cuando dicen, yo estaba en un lugar religioso donde me persinaba, hacía muchos dogmas y ahora me he venido al camino de la verdad y la vida, pero eso no es el todo. O sea, hay mucha gente que se está saliendo de las comunidades religiosas pentecostales, asambleístas, carismáticas, y están cruzando el desierto, que no es símbolo más de que en el camino vas a encontrar el conocimiento, la experiencia, los intervalos, cómo meditar en el Eterno y cómo inquirir en el Eterno sabiendo que Él es el pastor de pastores, y el pastor apacienta y el pastor cuida. Entonces comienza la gente nuevamente el conocimiento se lleno de toda su gloria, como dicen los profetas y los entendidos, que esto va a seguir más, como dice el libro de Daniel 12, que el conocimiento será impartido, expandido, y comenzará la gente a ver realmente, se cumplirá lo que también, como estaba Pablo, era un rabino, un entendido de la escuela de Gamaliel, y tuvo que el Eterno ponerle escamas físicas, pero en el contexto y en el marco espiritual las escamas están cayendo de los que creíamos doctos de la ley en cuanto a las partes que realmente comprendíamos, pero Dios está recuperando e instalando lo semítico, lo hebreo, las tradiciones, las fiestas, la espiritualidad se está llenando en una éxtasis total, o sea, está haciendo esto realmente lo que se comenta antiguamente, como se dice, un gran avivamiento, que pensaban muchos que era algo pentecostal, algo de danzas y más allá del toque del espíritu, del neuma. Eso está haciendo de que las raíces hebraicas, semíticas, ¿no? Se están adheriendo y están comprendiendo y están centrando en los linajes que realmente hay. Por eso es que faltan más tierras por conquistar, y eso es el conocimiento de dónde uno va saliendo. Dicen muchos entendidos y eruditos que hablan que realmente esto va a llegar al tope y todo se va a caer. Caerán principados de reptiles, de monstruos, conspiraciones, religiosidades, que todos están llevando al caos. Y eso va a hacer que el dormido pase a semidespierto y el semidespierto pase al peldaño último del despertar. Y en el despertar no queda todo el conocimiento de su palabra, de su dabar, sino que el despertar es seguir la línea y llegar a la conquista de la tierra prometida en el campo espiritual, que es la esencia de su nombre y muchas cosas más. Hasta ahí, hermanos. Amén. Hermano, todo revelado al Eterno, hermano. ¿Quería decir algo más? Ahí no se la escucha. Bueno, muy enriquecedor toda la información, hermano, que arrojó acerca de estas ciudades, que en la actualidad eh, son muy relevantes y aparte nos sirven a nosotros para el conocimiento, como decía bien lo decía, hermano, acerca del conocimiento y hablar con propiedad. ¿Qué ha parecido, hermano, este estudio del hermano César? Si quiere comentarlo, adelante. Bueno, muy interesante, comenzando con la primera parte que había citado el hermano César, allí esta ciudad de Sidón, que viene a ser el fundador, uno de los hijos de Canaán, el primogénito de Sidón, viene la palabra esta, los sidonios,
y viene a ser en la actualidad, bueno, no tanto en la actualidad, pero en aquel entonces, en el primer siglo, los fenicios que vinieron a dejarnos también, como parte de su cultura, eh, ¿cómo decirlo? Un diccionario, una traducción, un lenguaje, ¿no? Que también fueron copiados de allí, de aquel entonces. La verdad, la cultura fenicia es bastante interesante, más allá de que eran paganos, pero repercute hasta el día de hoy en la historia y se remonta en esa, digamos, genealogía de Canaán, ubicada allí, como bien decía el hermano, en la región de Siria, Líbano. Muy, muy interesante, la verdad. Son mercaderes, pescantes, pescadores, ¿no? Navegadores de alta mar. La verdad que bastante interesante todo lo que la información que dio el hermano con respecto a Galaad, que a mí me toca un poco también parte comentar acerca de eso, de Jazer, Galaad, Basán, bueno, en la parte de la región de Jordania actualmente. La verdad, muy bueno, muy completo. Pero bueno, vamos a continuar con este estudio también de las escrituras, de este Sefer Yehoshua, muy, muy interesante. Allí le vamos a ceder el micro a la hermana Janet, si está preparada. Adelante. Amén.